En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números, del 1427 al 1429, al estudio del tema que tiene como título La conversión de los bautizados. Número 1427 del Catecismo dice: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada sí se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Un número precioso del catecismo que nos presenta esta mañana, queridos amigos, llamada a la conversión. Esta llamada a la conversión es el corazón del anuncio del reino de Dios de parte de Jesucristo. Fijémonos, queridos amigos, el Papa San Juan Pablo II, cuando le presentó al mundo los nuevos misterios luminosos del Rosario, en la carta apostólica, cuando introdujo estos misterios, el Papa pone unos nombres a estos misterios extraordinarios. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Dios nos da luz sobre quién es Él. Este es mi Hijo amado, escuchadle. En el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná, Jesús comenzó allí sus signos. Jesús manifiesta, hace luz de su mesianismo. Ya no se oculta. Todos se dan cuenta. El tercer misterio luminoso es la predicación del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Este misterio del rosario en particular es luminoso porque está haciendo luz sobre cuál es el mensaje que nos trae el Mesías. Y ese mensaje es la conversión interior. Frente a esa religiosidad que podía estar desviada hacia un simple ritualismo, hacia una forma solamente exterior, como si la justificación ante Dios se pudiera obtener por una serie de determinados ritos mecánicos en el templo. Ante esta situación que había en muchos momentos denunciado los profetas, Jesucristo nos viene a decir que el centro del mensaje del reino de Dios que Él ha venido a predicar es no tanto ese ritualismo, sino la conversión interior.
No sirve de nada una religiosidad que está sustentada en un mero ritualismo, en unos preceptos externos, en un cumplir por cumplir, en unas instituciones que se supone que son para la gloria de Dios. Si al final todo eso no se traduce en lo que Jesucristo anunció de conversión interior, no sirve para nada. Al final todo tiene que concretarse en la conversión de nuestros pecados. Sin esto, todo lo demás tiene un gran peligro de convertirse en un montaje. Por eso los catequistas tienen la necesidad de enseñarle muy bien a los niños a confesarse, de enseñarle a los jóvenes adolescentes a confesarse, porque este sacramento es el que seguirán haciendo por el resto de su vida. Eucaristía y confesión. Conversión del corazón. Examen de conciencia. Confesar los pecados, cumplir la penitencia. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños en la catequesis, a que aprendan a confesarse bien, a que hagan el hábito de la confesión, que no sea la confesión el primer día de antes de la primera comunión y 40 años después, no. Una conversión constante, porque ese es el meollo, ese es el llamado de Jesucristo, el centro de su mensaje, de la predicación del reino de Dios, es esta conversión. Y es por eso que el Papa Juan Pablo II usa este nombre tan interesante, misterios luminosos. Esta es la luz, que ante Dios solo hay una forma de presentarse, como la de un niño, reconociendo su santidad y diciendo, yo pecador. Vuelvo, insisto, con los catequistas. Enseñarle a los niños el acto de contrición, el yo pecador, a hacer el examen de conciencia, a decir los pecados, a no ocultarle nada al confesor y a cumplir su penitencia. ¡Qué tarea, qué catequesis más hermosa! Hay veces nos enrollamos en todo lo que tenemos que hacer de la metodología para dar una catequesis, y hay veces nos perdemos en la metodología, en los dibujos, en los colores, en los libros, y se nos olvida lo esencial, que es enseñarle a ese niño a convertirse en Jesús, a voltear su mirada hacia Jesús. Su egoísmo, sus peleas, sus pensamientos en contra o a favor, sus riñas con sus padres, todo eso hay que convertirlo a Jesús. Eso sí que es luminoso. Porque es desde la catequesis dar luz a lo que es la vida de las personas, a lo que sería una verdadera religiosidad. Enseñarles a los niños, a los jóvenes, que nosotros no podemos hacer un Dios a nuestra medida. Por tanto, debemos convertir nuestro corazón a ese Dios que nos ha creado, que nos ha dado la vida, que nos ha redimido y que nos está esperando ahí en el confesionario para engraciarnos nuevamente con Él. Por eso, queridos amigos, comienza este número del Catecismo, este número 1427, con una cita de San Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esta expresión, el tiempo se ha cumplido, resalta
de lo que es apremiante. Y eso que es apremiante es convertirse. El hombre ha podido perder el tiempo en su vida y sin embargo, la llegada de Jesucristo subraya que todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento, no había sido otra cosa más que una preparación para la llamada a la conversión del hombre. El tiempo se ha cumplido. Apocalipsis 3, 14, 16. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esto es uno de los textos más impresionantes que yo encuentro en el Apocalipsis. Se le reprocha a la iglesia de la Odisea su mediocridad y su falta de conversión. Ojalá fueras frío o caliente, pero no, eres un mediocre, eres tibio. Y a Dios no le gustan los tibios. Voy a vomitarte de mi boca. Este texto, queridos amigos, nos remarca esa apremiante conversión que tenemos. Que no es tiempo ya para estar a medias tintas o con mediocridades. Que no es tiempo para seguir jugando con el Señor. Que tenemos que entregarnos a Él. Cuando el hombre sigue dando largas y largas y largas a la conversión, al final se encuentra con una sentencia como esta. Cuando te agarre la muerte, tibio, te vas a encontrar con una sentencia como esta. Te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, porque eres un mediocre. Y la verdad es que después de la muerte, ¿quién quisiera escuchar estas palabras? ¿Quién quisiera en su juicio particular escucharle a Jesucristo semejante sentencia? Porque es que el cuerpo vomita de su boca solamente lo que le cae mal. Que Dios diga que me va a vomitar de su boca tiene que ser algo demasiado fuerte. Por eso el catecismo vuelve y nos insiste. En la predicación de la iglesia esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Conviértanse. Es probable y provisible que el que no conoce a Jesucristo esté lejos del camino del reino de Dios, ¿sí? Sabemos que el mal ha tenido un influjo suficientemente amplio como para que el hombre que no ha conocido a Jesucristo no haya sido capaz de trazar el camino hacia la meta del reino de Dios. Eso lo sabemos. Y nos presenta el texto de Hechos de los Apóstoles 2, 37, 39. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro.
Es decir, Pedro está anunciando que el bautismo es una primera conversión. Pero el catecismo nos dice que hay una segunda conversión y que esa segunda conversión es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Para muchos de nosotros que recibimos el bautismo siendo pequeñitos, nosotros no caemos en cuenta de que es un sacramento de la primera conversión, no caemos en cuenta. Y gracias a Dios que nuestros papás nos dieron ese regalo. Pero después tenemos que profundizar en la gracia que recibimos con ese bautismo. Porque si no, para mucha gente, el bautismo recibido no es otra cosa que una especie de inscripción sociológica a un grupo religioso que se llama Iglesia Católica. Por eso el catequista tiene que ser un catequista del bautismo, de estar constantemente regresando a ese sacramento para sacarle cada vez más y más el jugo necesario en nuestra predicación, para que todos los que han sido bautizados desde niños sigan un camino de agradecimiento a Dios y a sus padres por el don de este bautismo. Y que no lo hagan después, ya con sus hijos o con sus nietos, como un simple rito de pertenencia a un grupo o porque a mí me lo hicieron, entonces ya lo hago, pero sin ninguna conciencia de ello, no. Catequesis, catequesis, catequesis sobre la profundización de la gracia que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Y dicho esto, el catecismo da un paso más. Número 1428 dice, ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores, y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es un movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. ¡Qué número tan lindo! Una segunda llamada a la conversión. Los que ya recibimos la primera llamada a la conversión en el bautismo, ahora somos llamados a esta segunda conversión. Dice que es de una manera ininterrumpida, que estamos llamados una y otra vez, que Dios no se cansa de ello. Y tú y yo llamados una y otra vez a redescubrir el amor primero. ¿Cuál fue el amor primero? El día que fuimos bautizados. Ese fue el amor primero. Cuando Dios puso su mirada en nosotros y nos dijo, ven y sígueme, por medio de la decisión que tomaron nuestros padres de acercarnos con fe al sacramento del bautismo. Tenemos que regresar siempre al amor primero. El hecho de que hayamos tenido una familia católica o un entorno católico, que hayamos tenido una mediación familiar para haber sido bautizados, eso, queridos amigos,
no quita ni un ápice de que el bautismo fue una llamada personal a nosotros. Incluso, aunque nuestros propios padres lo hayan hecho simplemente por tradición y sin tener conciencia, pero lo hicieron, incluso así, eso no quita que el Señor de esa ignorancia de nuestros padres se haya valido para haberme llamado personalmente. Por encima de todas esas mediaciones humanas, era Cristo en persona el que te hacía una llamada a la primera conversión, aunque no te dieras cuenta porque éramos unos bebés. Dice este número del catecismo: esta segunda conversión después del bautismo es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa, al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Una llamada a la conversión ininterrumpida. Y por eso la Iglesia nos recuerda una y otra vez, y por eso los catequistas no podemos cansarnos nunca de seguirlo diciendo, la importancia del sacramento de la reconciliación, de la segunda conversión. El cristiano católico siempre está en conversión. Nunca se para uno de convertirse, es ininterrumpida. Ay de aquel que se crea convertido ya del todo. A veces se oye por ahí, en un tono un poco irónico, personas que dicen, esos pecadores, a ver si se convierten. Como si ellos ya no necesitaran conversión. Eso es un error. También la Iglesia misma, esposa de Jesucristo, que es santa, está siempre en continuo proceso de purificación. No niega que está en camino de purificación. El primer día de la catequesis sobre este sacramento, hablamos de la penitencia como una virtud moral. Y esa virtud moral está reafirmada y apoyada por el sacramento de la penitencia. Recuerden, hablamos de penitencia como virtud moral y penitencia como sacramento. Sacramento y virtud con el mismo nombre. Y nos presenta el catecismo, queridos amigos, un salmo precioso, Salmo 51. Lo leemos, aquellos que siguen su breviario, su liturgia de las horas, los viernes en el rezo de las laudes. Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Róciame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Este Salmo 51 es un salmo conmovedor, porque pone el acento directamente en la importancia de la conversión. Ante Dios solamente nos podemos presentar en esta actitud del corazón humilde, en búsqueda constante de nuestra segunda conversión. Y termina este número del catecismo diciendo, este esfuerzo de conversión no solo es una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Que nuestra conversión no es una cosa mía, que responde es a una llamada de Dios, atraído y movido por la gracia. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Por eso, lo grave de no convertirse es que uno está resistiéndose, que uno está blindado a la llamada a la conversión. Uno se pone tapones en los oídos ante esa llamada del Señor que le está diciendo, mira, que estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando. Si me oyes y me abres, entraré y cenaré contigo. Juan 12, 31-32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús en la cruz, levantado, está atrayendo los corazones, como atrajo al corazón del buen ladrón o del centurión. Cuando al ver a Cristo clavado en la cruz dicen, verdaderamente este era hijo de Dios. Y en la primera carta de San Juan 4:10 nos lo recuerda de una manera preciosa. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La iniciativa no es mía, la iniciativa es de Dios. Y ser cristiano es responder a esa llamada que es iniciativa de Dios. Dicho esto, el catecismo da un paso más. Terminamos con el número 1429 que dice, de ello da testimonio la conversión de San Pedro, tras la triple negación a su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento, y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. San Ambrosio, obispo de Milán,
por allá entre los años del siglo IV, tenía una expresión muy hermosa acerca de las dos conversiones que estamos hablando en el catecismo el día de hoy. Decía San Ambrosio, en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Qué cosa más espectacular esta. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia es como diciendo, uno en esta vida es bautizado dos veces. La primera es bautizado por el agua y la segunda es bautizado por las lágrimas. Quiere San Ambrosio reflejar gráficamente lo que es la misma historia de Pedro, que tuvo la primera conversión en la llamada de Jesucristo. Él deja las redes y la barca a orillas del lago de Galilea y sigue al Señor. Eso fue una importantísima conversión, su primera conversión. Pero esa primera conversión iba a necesitar purificarse, llenar el hombre entero. Aún quedaba mucha carnalidad, mucha soberbia, mucho voluntarismo en él y necesitaba convertirse. Esa es la historia de Pedro pecador. Y después de esa primera conversión, el Señor le madura para una segunda conversión. Claro que esa segunda conversión no es solamente un momento puntual, sino que estamos en continua conversión. Todos los que hemos sido bautizados estamos en continua conversión. Por eso los catequistas, los sacerdotes, los diáconos, los señores obispos, nunca deben dejar de hablar de la conversión, porque estamos en continua conversión. Juan 13, 37, 38. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Vas a quedarte, Pedro, sorprendido por tu debilidad. Porque esa conversión plena que tú crees que tienes no es tan plena. Forma parte de la tentación de creerse que yo ya estoy convertido, que yo ya soy capaz de dar mi vida por Cristo. Y eso muchas veces es una falsa seguridad, como Pedro la tenía. Por eso nos dice de una manera tan hermosa este número del catecismo. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento. Lucas 22, 60-62. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Esa mirada de Jesús, que fue muy discreta, porque no quería delatar a Pedro ante los demás. Pedro la entendió perfectamente. Fue la mirada de la misericordia. Y esto es muy hermoso. Entender que esa mirada de Cristo lo que nos arranca es a la conversión. Porque es una mirada de amor y de esperanza. Es la mirada que dice, yo sabía tu debilidad y a pesar de eso te amé, te quería. Sabía que me ibas a negar, pero no me arrepiento de haberte llamado.
Juan 21, 15, 19. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle segunda vez: Simón, de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Vemos cómo Pedro, en la segunda conversión, es mucho más maduro. Él ha aprendido de su propio pecado y de su debilidad. Él ha aprendido de la pasión de Cristo a ser mucho más humilde. Ese Pedro que no aceptaba la cruz cuando le dijo a Jesús: eso no te va a ocurrir a ti, Señor. Este Pedro de la segunda conversión es el que Jesús esperaba. De hecho, al Pedro de la primera conversión, que era una actitud hermosa y generosa, pero también muy carnal, Jesús a este Pedro no le aceptó la ofrenda de morir por él. Cuando Pedro le ofreció su vida diciendo: yo daría mi vida por ti, Jesús no le aceptó esa ofrenda. Pero ahora, este Pedro de la segunda conversión, el que ya no está tan seguro de sí mismo, ni se afana de sus propias fuerzas, a ese le pidió el martirio. Y de hecho se lo anuncia: otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Esa segunda conversión es la llamada, queridos amigos, que nos hace el Señor hoy a volver al amor primero, como nos dice el Apocalipsis. Y ese volver al amor primero es el sacramento de la penitencia.